eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Vamos a la palabra. Hoy es la segunda parte del mensaje que estuve compartiendo el domingo pasado, que tiene que ver con las sorpresas que da la vida. La vida nos da sorpresas. Y de manera especial estamos hablando de las sorpresas que son dolorosas, que traen sufrimiento, que complican nuestra vida, que interrumpen muchas veces nuestros proyectos, nuestro caminar en la vida, que son capaces de transformar nuestra mentalidad, nuestra visión, nuestra conciencia, nuestras emociones. De ese tipo de experiencias estamos hablando. De repente se va, ya. Entonces hoy la segunda parte le estamos llamando Afrontando lo Inesperado. Hace 8 días definimos, caracterizamos cómo son esas sorpresas. Hoy queremos hablar acerca de cómo las enfrentamos. Al hablar de sorpresas decíamos, pues es algo que es inevitable, que no lo pensamos, que sucede de pronto y que nos puede cambiar, como decía, el destino. Pero la palabra de Dios, sabiendo el diseño de la vida y cómo se dan las circunstancias, Dios contempló en su palabra cómo preparar a sus hijos para afrontar los tiempos de sorpresa, cómo afrontar los tiempos de sufrimiento, cómo afrontar los conflictos. La palabra de Dios contiene la sabiduría para que nosotros podamos ser gente, pues ahora sí que entendida, y tomar decisiones correctas en tiempos de adversidad y de sufrimiento. Las sorpresas, como lo dice su propio nombre, pues no podemos evitarlas, no podemos planificarlas o estar muy preparados para cada una de ellas. Pero lo que sí podemos es definir nuestra actitud ante lo que sucede. No podemos evitarlas, no podemos controlarlas, pero sí podemos decidir qué actitud vamos a tener ante lo que nos está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la parte en donde queremos trabajar. La palabra de Dios nos invita a que seamos reflexivos en cuanto a las circunstancias de la vida, que no vayamos en la inercia, que no vayamos caminando como dormidos, sino que seamos gente despierta, consciente, que estemos siempre con los sentidos alerta, especialmente los sentidos espirituales, y que aunque la experiencia de las sorpresas es común a todos los seres humanos, no todos los seres humanos se preparan, no todos los seres humanos están despiertos, no todos los seres humanos saben cómo enfrentar las diferentes circunstancias, sobre todo las adversas. Toda la palabra nos invita a reflexionar sobre ellas y aprender las lecciones que nos ofrecen. Cada sorpresa, cada situación inevitable, cada etapa de sufrimiento o dolor tiene una lección de por medio que nos está dando Dios, que nos ofrece la oportunidad de crecer y aprender. Así que cada sorpresa, cada prueba, cada problema, en realidad son activadores del crecimiento y de la madurez espiritual. Cada circunstancia difícil que enfrentas, cada problema, cada enfermedad, cada conflicto, en realidad es un activador del crecimiento y de tu madurez espiritual. Podemos aprender a verlos así, como activadores. ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida a partir de esta circunstancia? Ya sea una enfermedad, ya sea una situación de crisis económica, de carácter sin empleo, ya sea un conflicto matrimonial, conflictos que suceden fuera de nuestro control, como en este caso del gobierno o otras áreas que no manejamos directamente nosotros. Entonces, con esta perspectiva vamos a profundizar hoy. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, él dedica un espacio a hablar sobre esto en los versículos 12 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19.
Voy a leer inicialmente el versículo 12 y comienza con estas palabras el apóstol Pedro. Y dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. ¿Qué recomienda él? No se sorprendan. Decíamos que la sorpresa es una emoción. Es una emoción de impacto, de algo que no nos esperábamos, pero que desata una ola de emociones. O sea, no queda solamente en la sorpresa, sino que va a generar otras emociones: angustia, temor, ansiedad, etc. ¿Sí? ¿Man? Sí, certidumbre, muchas cosas vienen detrás de esa. Entonces, en realidad es una oleada. Y dice Pedro: no se sorprendan del fuego de prueba. Es un fuego. En realidad es meterte en una situación de fuego, ¿verdad? ¿Para qué es el fuego? En la palabra de Dios el fuego es purificador, ¿verdad? Dice: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pues no es una cosa extraña, es parte del diseño de la vida, ¿verdad? Sobre todo en una naturaleza caída como en la que vivimos hoy nosotros. ¿Sí? A causa del pecado, toda la sociedad, todo el mundo ha estado en corrupción y hay muchísimas situaciones de adversidad. Entonces, ¿cómo nos prepara Dios para esto? Pedro lo que está diciendo es que no podemos evitarlo o controlarlo, pero sí podemos determinar, como dice el rato, nuestra actitud. Así que no debe causarnos sorpresa, una sorpresa que nos aturda, que nos deje confundidos por mucho tiempo, sino que tengamos la capacidad de ponerlo a prueba desde nuestra fe y enfrentar el dolor, el temor, el sufrimiento, la duda, de tal manera que sea algo que nos ayude a crecer, a ser fortalecidos y transformados. De hecho, el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:7 que nuestra fe ha de ser probada muchas veces. Es decir, no va a ser solo una vez, ¿no? Y aquí es donde el mensaje del Evangelio ha sido distorsionado, porque con el afán de ganar multitudes se ha rebajado el Evangelio y se presenta como una oferta para la solución de los problemas de los seres humanos, ¿verdad? Pero esa solución tiene que ver con evitarnos los problemas, con sacarnos de los problemas, con evitarnos las dificultades. Ese no es el Evangelio completo. Bueno, es un Evangelio que se centra en el hombre. ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene el hombre para que todo el Evangelio se la resuelva? Y con esa mentalidad muchos creyentes están caminando. Y el día que enfrentan una situación complicada dicen: pues ¿qué pasó? Si ya soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios está conmigo. Entonces es un mal entendimiento. O sea, la vida y el diseño está para formarnos, para desarrollarnos, para que constantemente seamos probados. Y ahí es donde la fe va a crecer. O sea, la fe no puede crecer donde no hay adversidad. Nuestra fe va a ser probada con la adversidad, con lo contrario a la fe. Así que el Evangelio de Jesucristo no se trata de encontrar una vida libre de sorpresas, ni de sufrimiento, ni de dolor. El Evangelio se trata de nacer a la vida del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo y desarrollar una mente, un carácter semejante a Cristo. De eso se trata, nacer a la vida del Espíritu para desarrollar una mente y un carácter semejante a Cristo. En ese proceso estamos. Y si hablamos de semejanza a Cristo, pues Cristo pasó por muchísimo sufrimiento y dolor, ¿verdad? Entonces, si Cristo, que es el Hijo de Dios, que Dios mismo estaba habitando aquí en la tierra, padeció tanto, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Entonces, no está diseñado para librarnos de la prueba, no está diseñado el Evangelio para librarnos del dolor o del sufrimiento. Está diseñado para que venzamos la adversidad, para que avancemos a pesar de ella.
para que crezcamos y maduremos hasta ser como Cristo. Cuando Jesús iba en su peor momento, ya había sido golpeado, había sido ofendido, lastimado, iba cargando su cruz como al monte Calvario. Muchas mujeres lloraban, gritaban, muchas que habían sido beneficiadas con sus milagros, ¿verdad? Y Jesús volteó y les dijo: no lloren por mí. En ese momento, que iba sangrante, ya con la corona de espinas, todo golpeado, latigado, dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes. Dice: porque yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Yo sé a dónde voy, yo sé de dónde vine, yo sé lo que va a acontecer. Todos los hijos de Dios han de llegar a ese nivel de entendimiento, desarrollando la naturaleza de Cristo en nosotros. No para huir de los problemas, no para rehuir el sufrimiento o el dolor, sino para tener la actitud, la fortaleza espiritual de poderla vencer y así caminar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Desarrollar la mente y el carácter de Cristo en nosotros es desarrollar una naturaleza espiritual que no se quiebre ante las pruebas, que sea libre de todo apego, porque lo que más dolor nos causa es el apego, empezando por el apego a nuestros propios cuerpos. A veces estamos tan identificados con nuestro cuerpo que el más leve dolor ya nos trastornó. Bueno, entonces necesitamos liberarnos de ese apego y estar preparados para cosas aún mayores. Dice el apóstol Pedro nuevamente ahí en ese pasaje de 1 de Pedro 4:16, dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice ahí? Si alguno padece como cristiano, no dice que el cristiano no va a padecer, ¿verdad que no? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino dé gloria a Dios por ello. Y antes de este versículo dice: si alguno padece porque robó, porque ofendió, porque hizo cosas incorrectas, dice, pues es natural que le den consecuencias. Ahora, alguno no hizo todo eso y aún así está sufriendo. Dele gloria a Dios, porque Cristo lo está preparando para cosas mayores. Está tratando con su vida. Amén. Por eso dice: no se avergüence, sino dé gloria a Dios por ello. Así que vivir conscientes de que la vida puede cambiar en cualquier momento no significa que vivamos en temor o resignados a las circunstancias. No es ese el llamado. No es el que nos resignemos, no es el que estemos siempre temiendo la prueba que va a venir, sino que seamos proactivos, que veamos siempre más allá, que estemos confiando en Dios y siempre buscando hacer su voluntad. Amén. Bueno, en este contexto, con esta introducción que he hecho, quiero mostrarles un pasaje que vamos a ir leyendo poco a poco, desglosándolo, que está en el capítulo 27 de Hechos, capítulo 27 del libro de los Hechos, y que es la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Pablo tuvo diferentes momentos de adversidad, de padecimiento, de dolor, de sufrimiento, por causa del Evangelio. Hablando de lo que dice Pedro, que si sufrimos como cristianos, entonces es un hecho y una realidad que todos los hombres de Dios han sufrido. Está en la Escritura y están vivos aquí delante, ¿verdad? Entre nosotros. Hay pruebas, hay circunstancias, pero eso no es lo más terrenal. No es una cuestión a temer, es una cuestión a vencer, ¿verdad? A enfrentar. Dice aquí Hechos 27, Hechos capítulo 27, versículo 9. A partir de ahí voy a leer, a partir del versículo 9. Dice la Escritura, dice: y habiéndose gastado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les aconsejaba. Es decir, Pablo está en un viaje, está viajando desde Jerusalén hasta Roma, porque tiene que ser juzgado delante de César allá en Roma. Y en ese viaje va pasando diferentes etapas. Este momento en el que está hablando aquí
Quien escribe es Lucas. Lucas es el que está escribiendo y quien está viviendo la experiencia juntamente con Pablo. Entonces dice que ya había pasado mucho tiempo y que se tornaba ya peligrosa la navegación en el mar Mediterráneo. Y habla aquí en detalles, habiendo ya pasado el ayuno. Y se refiere a los ayunos festivos de las fiestas de los judíos. Y dicen que probablemente estaba en la fiesta de tabernáculos o el día de la expiación, que son fiestas importantes para los judíos y que llevaban a cabo una semana de ayuno. Entonces esa semana coincidía con el tiempo en que ya se avecinaba el invierno. Entonces dice Pablo que ya, dice Lucas, que ya era peligrosa la navegación, y entonces Pablo les da un consejo. Escuchemos el consejo, versículo 10. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si podían arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, e invernar allí. Entonces trataba pues de buscar un lugar de refugio. ¿Sí? Iba a ser una navegación difícil, pero lo interesante es que Pablo les da una advertencia, ¿se fijaron? Sí. Es el versículo 10. Sí, todavía no sucede nada, ¿verdad? Y Pablo le dice, ay, les advierto que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Es importante darnos cuenta que en la vida hay advertencias. Ciertamente hay sorpresas que nos da la vida que no las esperamos, pero muchas veces hay señales de advertencia. ¿Qué sucede? Que no nos percatamos de ellas o que no ponemos atención a la voz de advertencia por el afán, por las preocupaciones, por el trabajo, por estar adormecidos en la inercia de la vida. Y esas señales o advertencias muchas veces son tu propio cuerpo y te las comienza a dar con alguna molestia, con cansancio, con diferentes expresiones que el cuerpo tiene para avisarnos que algo ya no está funcionando correctamente, porque somos un diseño perfecto de parte de Dios y el mismo cuerpo nos avisa cuando ya está necesitando atención. Y muchas veces nosotros minimizamos la advertencia. Pues me dolió la cabeza, pues una pastillita, tómese su mejoral. O si le dolió la pierna, o cualquier cosa de dolor, queremos solucionarlo con una pastilla. Y conforme va creciendo aquello, pues después tenemos que acudir al médico, ¿verdad? Y muchas veces ya no se resolvió ni con 10 pastillas. Ahora hay que tener inyecciones y otras cosas. Y a veces ya ni con inyección, ahora hay que ir a la cirugía, ¿sí? Pero hubo la advertencia, de tal manera que no llegó tan de sorpresa como creemos, sino que hubo antes una advertencia. Dice el versículo 11, pero el centurión le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Es decir, sí escuchó la advertencia, pero no creyó. Dijo, yo no voy a creer más a los especialistas, yo le voy a creer más a estas cosas. Y eso hacemos nosotros. Tenemos esa capacidad de distinguir y escoger qué voz queremos oír. Y muchas veces le damos oído al que queremos que es el especialista, al que creemos que está mejor, y no a la voz que viene de parte de Dios. Esta es la diferencia. ¿Sí? ¿Escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del mundo? Así que eso fue lo que hizo el centurión. Le dio más importancia a los profesionales de la navegación que a Pablo. Entonces dice el versículo 12, la mayoría acordó zarpar de allí. Pese a la advertencia, una vez que decidieron que había que navegar, ¿quién decidió? La mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría nos va a librar de los problemas, ni tiene la solución. ¿Quién va a tener la razón? La voz que viene de Dios, el discernimiento que Dios nos da.
Es decir, no siempre donde están las mayorías o las multitudes es donde está la verdad, es donde está la razón. Porque a veces queremos estar reunidos ahí donde está mucha gente, ¿verdad? Donde hay más ruido, donde hay más cosas que nos atraen, no siempre es lo mejor. Dice el versículo 13, continuando con la lectura: y soplando blandamente un austro, que es un viento que viene del sur, suponían, otro detalle en el momento de las pruebas. ¿Cuál es el detalle? Suponer. Que llega la sorpresa y supone. O no atiende la advertencia y se supone. Y eso tendemos mucho los seres humanos a hacer, a suponer, a interpretar. Dice, suponían que habían logrado su intento y entonces decidieron levar anclas y costeaban Creta lo más cerca posible. Pero no mucho después de que habían emprendido el viaje, dice, llegó un viento huracanado llamado Huraquilón, que dio contra la nave. Y como la nave, al sufrir la embestida, no pudo poner proa al viento, dice, nos dejábamos llevar a la deriva. Y después de navegar a sotavento, con el viento contrario, de cierto islote llamado Caula, a duras penas logramos sujetar el esquife. El esquife son las barcas que llevan los barcos para las emergencias, cuando hay que salvar vidas, o para después del barco viajar a tierra firme. Entonces dice, logramos sujetar el esquife. Después de izarlo, ciñeron con amarras la nave, se la sujetaron toda, temiendo que ésta encallara en la Sirte. La Sirte es un banco de arena o un peñasco. Dice, y entonces arrearon los aparejos y se dejaban llevar a la deriva. 2 veces lo menciona esta palabra. ¿Qué hicieron en el momento que ya fue golpeada la nave por el huracán? ¿Qué hicieron? Se dejaron llevar. ¿Sí? Es importante esto. Se dejaron llevar a la deriva. ¿Qué hacemos nosotros cuando de repente viene la tormenta, la tempestad, el huracán? Lo primero que hacemos es oponernos. ¿Sí? Empiezas a reclamar, te empiezas a quejar, empiezas a buscar la manera de evitarlo, empiezas a gritarle a Dios, sácame de aquí, ¿por qué a mí? Yo no merezco esto, etc. ¿Verdad? Toda una maraña de cosas que se vienen junto con las complejas emociones cuando ya estás en la tempestad. Aquí el huracán ya les había pegado. Hubo la advertencia, no le escucharon, cayeron finalmente y enfrentaron el huracán. Pero reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Dice aquí Lucas, dice dejándose llevar. Ahí hay una lección para nosotros. ¿Qué implica dejarse llevar en medio de las tempestades? Es decir, que cuando llega la tormenta, cuando llega la tempestad, lo que hay que hacer es ponerse ligerito, aceptar. Número 1, aceptar. Aceptar la prueba, aceptar la circunstancia que se está presentando, entrar en reposo, no acelerarse, no querer resolver inmediatamente todo, no querer que con una pastilla se solucione, sino conocer el problema. Si el tiempo de reposo, el tiempo de dejarse llevar, es para conocer la circunstancia. ¿Sí? ¿Qué lo causó? ¿Cómo fue que llegaste a esa situación? Es decir, ahí comienza la reflexión. Así deberíamos de reaccionar, pero muchas veces no lo hacemos. Es el momento menos propicio para ponernos a reflexionar o a meditar, porque no hay la calma, por la confusión de emociones, porque estamos en un estado alterado. Entonces Dios nos está enseñando a través de la Escritura cómo es que se puede reaccionar, cómo respondes ante eso. Es entrar en reposo, es aceptar la realidad y es buscar fortalecerse en el Señor. No en tus fuerzas, no en lo que el mundo dice, sino buscando en el Señor. Dice el versículo 18, pero como la tempestad nos seguía sacudiendo, si pese a lo que ellos hicieron, dice, la tempestad nos siguió sacudiendo furiosamente. Esto apenas había empezado. Este fue el comienzo. Dice, las sacudía violentamente, furiosamente, y al día siguiente comenzaron
a alijar, es decir, a aligerar. ¿Qué tuvieron que hacer? Empezar a sacar las cosas pesadas de la nave. ¿Sí? Llevaban seguramente carga que estaban transportando a diferentes lugares y empezaron a sacar. Había que aligerar la nave para que pudieran sortear la navegación. Dice, y al tercer día arrojaron con sus propias manos los aparejos de la nave. Es decir, ¿qué hacemos en tiempos de crisis? Cuando ya estamos enfrentando la situación. Dice, primero, dejarse llevar, aceptar, reconocer, disponerse a reflexionar. Y segundo, aligerar, a soltar las cargas. Y muchas veces ahí estuvieron las causas de que hubiera llegado una enfermedad, una situación incómoda. O sea, si no reflexionamos, pues vamos a querer que nos resuelva el problema el médico o una persona desde afuera. ¿Sí? Por eso lo inmediato es, ora por mí, ¿sí? Voy con el médico y que se me resuelva el problema. No se trata de eso, es un tiempo de prueba, es un tiempo de aflicción y hay que dejarse llevar. Aquí está el consejo, déjense llevar, aligérense, suelten las cargas, comiencen a reflexionar, a meditar, pónganse en reposo, ¿sí? Y entonces van a tener sabiduría y entendimiento para saber qué hacer correctamente. Dice, con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave, y al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, ¿te puedes imaginar en la escena? O sea, estaban en medio de una tempestad, no veían nada, ni sol de día ni estrellas de noche, solamente ráfagas furiosas de viento sacudiendo la nave y el oleaje tremendo. ¿Verdad? Estaban ellos padeciendo. Aún el marinero más experimentado siente temor en medio de una circunstancia como esa. Dice, y como fueron varios días acosados por una tempestad no pequeña, dice el versículo 20, fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. ¿Quién escribe eso? Lucas, un cristiano, bien cristiano. Y entre esos creímos que no nos íbamos a salvar, está incluido Pablo. Y todos los que iban ahí, iban 270 personas en ese barco. ¿Y qué sintieron? Fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. ¿Qué sucede en los tiempos de las pruebas? Tiempos de sufrimiento. Nos pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde va a ser lo primero que te va a hacer debilitado? La esperanza. ¿Sí? La fe flaquea y al flaquear la fe se va perdiendo la esperanza. Es decir, no va a haber remedio. ¿Verdad? Eso se piensa. Después de pasar mucho tiempo, dice el versículo 21, después de pasar mucho tiempo sin alimento, en esos momentos, ¿quién piensa en comer? ¿Quién piensa en alimentarse? Estaban batallando, sufriendo, ¿verdad? No pensaban en alimentarse. Y entonces Pablo se puso en pie en medio de ellos y les dijo, oigan las palabras de Pablo, oh varones, ciertamente deberían haberme hecho caso y no zarpar de Creta para evitar este perjuicio y pérdida. Eso fue allá, se los dije a tiempo. Dice el versículo 22, pero ahora que ya estamos en medio del huracán, que ya estamos en la tormenta, los exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, excepto de la nave. Y la nave se va a perder, pero la vida no se perderá, ninguna vida se perderá. Por eso los animo a que tengan buen ánimo. Dice, porque esta noche, o sea, ¿de dónde venía esa confianza de Pablo para hablarles así? Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y al cual sirvo, y me ha dicho, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante César, y aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Esa es la palabra. ¿De dónde sacó ánimo Pablo en medio de la circunstancia? Cuando la fe se debilitó, cuando no había esperanza, de la palabra de Dios.
Hubo una visión de parte de Dios que le confirmó que así como Dios había determinado que lo llevaran a Roma para ser juzgado allá, eso se cumpliría, a pesar del huracán, a pesar de todas las vicisitudes. Es lo mismo para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. En medio de las circunstancias de adversidad, Dios sostiene a sus hijos y a sus hijas. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ha cumplido el propósito que Dios tiene en sus vidas. Por eso decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hágase en mí conforme a su voluntad. ¿Verdad? Y se me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que llegar a tu destino. Por tanto les digo, varones, versículo 25, tengan buen ánimo, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho. Subraya eso en tu Biblia. ¿Sí? Tener ánimo, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho. Preguntábamos hace 8 días, ¿qué te ha dicho Dios en medio de la prueba o en medio de la circunstancia? Necesitamos no una palabra del médico, no una palabra del vecino o del amigo o del familiar. ¿Qué necesitamos? Una palabra real de parte de Dios que diga: no temas, yo estoy contigo. Y sí, te va a doler, sí, vas a sufrir, pero vas a llegar a cumplir tu propósito, porque yo estoy sosteniendo. Habrá pérdidas, eso sí, hay consecuencias. Dijo Pablo: yo les advertí un tiempo, ahora va a haber alguna pérdida. ¿A qué pérdidas se refiere? A pérdidas materiales. Vas a tener que gastar recursos. A lo mejor vas a perder, de acuerdo al conflicto o la circunstancia, algunas cosas. A lo mejor en el negocio, en las relaciones, en tu trabajo, dinero, esfuerzos. Va a haber pérdidas, pero se va a salvar lo más importante: la vida, hasta que llegue a cumplirse el propósito de Dios. Eso es lo más valioso. Pues ahí aprendemos a distinguir cuáles son las cosas que realmente valen la pena. Así pues, que retomando lo escrito y que leímos, hay una advertencia aquí en los Escrituras: cuidado con las suposiciones. Así es. Porque las suposiciones nos ponen en el camino de las sorpresas. Las suposiciones nos ponen en el camino de las sorpresas. Cuando decidimos hacer cosas suponiendo, pues supongo que, y al rato viene la sorpresa. Entonces, si ya de por sí la vida nos da sorpresas, pues no le añadamos nosotros suposiciones. ¿No me acuerdo? Sí, así es. No le añadamos suposiciones. ¿Qué otros consejos nos deja aquí la enseñanza a partir de lo que hemos leído? ¿Cómo soportar la prueba? ¿Cómo enfrentarla? Pues decíamos, dejarse llevar a la deriva para entrar en reposo, aceptar la realidad, fortalecerse en el Señor, aligerar la nave, desprenderse de las cargas, identificar las causas que nos llevaron a aquella situación, y eso hacerlo cada uno. Dice aquí que con sus propias manos soltaron todo. Y este soltar implica también comenzar a hacer cambios. Es decir, cuando empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, empezamos inmediatamente a generar algunos cambios. Después de la visita al médico, ¿qué es lo primero que te cambia? No es lo primerito, ¿verdad? Ahora ya no puedes comer esto, ni esto, ni esto. Ya te abstienes de las carnitas, te abstienes de la coca, te abstienes del bolígrafo, por decir algo. Es decir, eso es algo inmediato. Al enfrentar ya la situación, vas a tener que empezar a dejar algunas cosas. Vas a empezar a hacer algunos cambios. Y pueden ser cosas muy sencillas, o pueden llegar a ser cosas complejas a las que el Señor te llama a soltar. A veces será hasta personas, familiares. Sí. Pablo buscó la voluntad de Dios y Dios le respondió
con consuelo. Y él, ese consuelo y ese ánimo que recibió, lo compartió con los demás. Eso es lo que necesitamos en el tiempo de prueba. Consuelo, fortaleza, ánimo de parte de Dios, y eso está en su palabra. Dice que el Señor le dijo: no temas, Pablo. Eso es lo principal que tenemos que alejar de nuestras vidas durante la prueba. Quitar el temor. Quitar el temor. ¿Cómo conservar el buen ánimo? ¿Cómo estar dispuesto a recuperar la confianza? Solamente confiando en lo que Dios ha dicho. Así me ha dicho el Señor, y si el Señor lo dijo, se considera. Y en eso me sostengo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si se fijan, ya dentro de lo que hemos leído, ya se habla del tiempo. Si la solución al problema no vino de inmediato, no fue cuestión de un mejoralito, ¿verdad? No fue cuestión nada más de soltar la barcaza y algunas cosas, ¿no? Fue un proceso. Y ese proceso se fue prolongando. Iban 3 noches, 3 días, al rato ya eran 14 días, y sin alimentos, y sufriendo, y desprendiéndose de cosas y haciendo cambios. Toda adversidad, toda sorpresa, tiene su tiempo de elaboración, tiene su tiempo de gestación. Así que no queramos que las cosas se resuelvan instantáneamente. Más bien, fortalezcámonos y caminemos en el proceso. Dice el versículo 27, cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados a la deriva en el Adriático, y a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Sí, ya tanto era el deseo de que ya aquello se acabara, que sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Navegando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo que fuera a encallar la nave en algún lugar rocoso, soltaron 4 anclas desde popa, dice, y deseaban con ansia que se hiciera de día. Y deseaban con ansia que se hiciera de día. Si todavía es en oscuridad. Así son las pruebas, ¿verdad? Cuando estamos en medio de la tempestad, en medio de la prueba, lo que ya queremos es que se acabe. Ya queremos ver la luz, queremos ver una puerta de salida. Si te fijas, toda la narración nos está hablando de cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso? En una experiencia que tuvo Lucas y Pablo. Dice que querían ya ellos que se hiciera de día, versículo 30, pero los marineros, ¿por qué querían que se hiciera de día? Dice el versículo 30, pero como los marineros trataban de abandonar la nave, ¿qué querían? Escapar de la circunstancia. Sálvese el que pueda. Cuando una crisis llega a una familia, pues muchas veces así va a ser la respuesta. Sálvese el que pueda. Y a veces allí, en medio de una situación de conflicto, de un problema fuerte, comienza a haber conflictos internos. ¿Sí? En lugar de que se llegara el momento de la unidad, de la fortaleza de la familia, es sálvese el que pueda. Hay el deseo de salir de aquella situación. Pues si la situación la generaron los papás, pues a lo mejor los hijos son los que quieren salir corriendo, ¿verdad? Sí. O al revés, si lo generaron los problemas algunos hijos o algún hijo, pues son el papá o la mamá el que quiere decir, pues ahí se ven. Sí, es decir, hay un deseo de arrancar, de escapar, y no es eso a lo que me llama la palabra. Y si ellos trataban de abandonar la nave y ya hasta habían bajado el esquife, que es la barcaza, con el pretexto de soltar anclas. Y Pablo le dijo al centurión, versículo 31, al centurión y a los soldados, si estos marineros no permanecen en la nave, vosotros tampoco podréis salvaros. Es decir, si se baja la tripulación, pues ¿qué va a hacer el resto de la gente en la nave? Naufragar totalmente, ¿verdad? Entonces digo, si se bajan estos, no se van a poder salvar. Dice, entonces, ¿qué hicieron los soldados? Cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdieran. Y cuando amanecía, Pablo exhortó a todos a que tomaran alimento, diciéndoles, hoy es el 14º día
están en vela continuamente y en ayunas, sin comer nada. Por tanto les ruego que tomen alimento, pues les conviene para vuestra salud, porque ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Versículo 35. Dicho esto, tomó el pan, es decir, no solamente los invitó a que comieran. ¿Qué hizo? Tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. No se había acabado la tempestad, pero estaba pasando el proceso. Ya habían pasado 14 días, ¿verdad? Y bueno, es tiempo de comer, es tiempo de alimentarse, fortalecerse. Y se comenzó a comer, y entonces todos comieron también, después de cobrar ánimo. Y todas las personas en la nave éramos 276, dice Lucas. Una vez satisfechos de alimento, aligeraron más la nave, echando el trigo al mar. O sea que ahora hasta el grano se fue también al mar. Es decir, ya la nave solamente iba con los puros tripulantes y los pasajeros. Ya todo lo que habían podido lo habían echado fuera. Dice que ya estaban en la 14ª noche. Así que decimos pues que conforme se prolonga el tiempo de adversidad, crece la incertidumbre, viene la duda, viene el temor, la desesperación, y se pueden tomar muchas decisiones precipitadas. Los marineros querían salirse, querían bajarse de la nave. Dice que más adelante dice que los soldados pretendían matar a los presos para que ninguno se fugara. Sí, otra decisión. Dice, si no ha sido por el centurión que quería proteger a Pablo, habrían hecho una matazón allí para que nadie se escapara. Iban varios presos ahí. Así que Pablo los exhortó, les dio palabra de consuelo, de ánimo, y perseveraron a fin de que pudieran llegar a buen lugar. Dice el versículo 39, cuando se hizo de día, finalmente vieron la luz. Dice, no reconocían la tierra, pero vieron cierto golfo que tenían en la playa, a la cual decidieron encaminarse y encallar ahí la nave si era posible. 40, cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, soltando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando al viento la vela de proa, y se enfilaron hacia la playa. Pero cayendo en un lugar de corrientes cruzadas, encallaron la nave, y la proa se clavó, quedando inmóvil, pero la popa se abría por la violencia, es decir, el oleaje empezó a romper la nave. Dice, y los soldados habían acordado matar a los presos, para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se los impidió, y mandó que los que podían nadar se echaran los primeros y salieran así a tierra, y que los demás salieran después, unos en tablones y otros en varios objetos de la nave. Y así aconteció que todos llegaron sanos y salvos a tierra. Finalmente, todos llegaron vivos. Ninguna vida se perdió. Sí se perdió todo lo que llevaba y se perdió la nave. Así son los tiempos de prueba. Ese puede ser el impacto de una sorpresa. ¿Sí? Pero se salva lo más valioso, que es la vida. Porque estando vivos tenemos la capacidad de poder reconstruir, de restaurar, de comenzar de nuevo. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias después del tiempo de prueba? Pues aflicción, sufrimiento, desesperación, temor, pérdida de la esperanza. También hay pérdidas de provisiones, de cargas, cosas materiales, dinero. Todo se pierde, menos la vida que es estimada para Dios. Así pues que la verdadera fe no es la que evade, no es la que evita las dificultades, tampoco es la que ignora. O sea, la fe no ignora la incertidumbre, no ignora el temor y la duda, sino que la fe es aquella que en medio de la tempestad escucha la voz de Dios, se sostiene en la voz de Dios. Es decir, es la palabra de Dios la fuente de ayuda y de fortaleza en medio de toda prueba.
en medio de toda circunstancia adversa a nuestras vidas. Este es un ejemplo, lo que les he mostrado hoy, muy ilustrado claramente por Lucas en el libro de los Hechos, pero hay mucha más palabra en la Biblia acerca de cómo Dios nos prepara y nos ayuda para sortear las pruebas. ¿Por qué estará escrito eso en la Biblia? Porque Dios sabe que le íbamos a necesitar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres de Dios padecieron y sufrieron y enfrentaron adversidades. La gran diferencia es que tuvieron la fe y tuvieron la palabra clave para sus vidas hasta que cumplieron el propósito para el cual Dios los había diseñado. Así que quizás hoy estés aún en el barco, en medio de una tempestad, a lo mejor algunos, luchando contra la adversidad. Y hoy la palabra de Dios te dice, solo escucha la voz de Dios que te dice, no temas. Isaías 41:10 dice, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo. ¿Te fortalece eso? Si Él está conmigo, todo está bien. Aunque haya sufrimiento, aunque haya algunas pérdidas, Él está conmigo. Por lo tanto, el final va a ser bueno. A lo mejor ahorita no lo veo, la oscuridad de la tempestad me impide verlo, pero sabemos que vamos a llegar a tierra, que va a llegar el día, que va a llegar la luz. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, allá en Marcos 4:39? Los que iban con él, muchos eran marineros, y sin embargo, tuvieron temor, y iban en un lago, no acá en el mar Mediterráneo como Pablo. Ellos estaban en un lago y hubo una tempestad, y ya sentían que se ahogaban. Despertaron a Jesús, que iba durmiendo, ahí junto a ellos. Como ellos temerosos, angustiados, y Jesús en reposo. Es la enseñanza de hoy, ¿verdad? En medio de la prueba, ¿qué? Entra en reposo. Déjate llevar. Suelta las cargas. Confía. Dice la palabra ahí en Marcos 39 que Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: silencio, cálmate. Hoy, ¿dónde está Jesús? En nosotros. Esta es la barca. ¿Y a quién le dice Jesús hoy? Calla, silénciate, cálmate. Dentro de nosotros está la marea de emociones, de confusión, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu está diciendo: no temas, cálmate, serénate, aligérate, yo estoy contigo. Suelta las cargas. Es precisamente en esos tiempos cuando Cristo aumenta en nosotros. Es cuando Cristo crece, se desarrolla en cada uno de nosotros. Dice Pedro en el capítulo 4:19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La vida pues es una prueba constante, es una escuela para todos, y Dios permite que pasemos por pruebas, como dijimos, para nuestro crecimiento y madurez. No lo hace Dios con la expectativa de castigarnos, de condenarnos. Nunca está en el plan de Dios castigarnos con una prueba, con una sorpresa en la vida. Él quiere que aprendamos, que reflexionemos, que desarrollemos mejor carácter semejante a Cristo. No lo hace para que fracasemos. Él quiere que salgamos adelante, que tengamos victoria. Decíamos, una fe que no ha sido probada, que no ha sido puesta a prueba, no crece. Necesita enfrentar un desafío. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos
e íntegros sin que les falte nada. ¿Cuál es el propósito? El último renglón lo puedes subrayar ahí, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Perfectos y completos una vez que vamos pasando el proceso. Amén. Vamos a pie. ¿Cuántos reciben el consejo hoy? Amén. Es posible que ya hayamos pasado Por muchas por muchas pruebas, o es posible que estemos pasando por alguna, o es posible que por delante venga alguna. Entonces la palabra se aplica a cada circunstancia, a cada tiempo, a cada momento, porque la palabra de Dios es perfecta. Cierra tus ojos un momento a fin de sellar esta palabra en nuestra mente y corazón, que no quede solamente como información, sino que sea una palabra rema para nuestras vidas. Es importante hoy recordar que cada prueba, que cada circunstancia adversa es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y que aunque la vida está llena de sorpresas, no debemos temer, sino abrazar la confianza de que Dios está a nuestro lado. Ninguna dificultad, ningún problema, ninguna sorpresa será el final. Siempre será un comienzo para una nueva etapa de fe en nuestra vida. Y cada tormenta que enfrentemos tiene el potencial de fortalecer tu carácter y de hacernos más semejantes a Cristo. Así que si estás en una tempestad, o si vas a enfrentar alguna tempestad que sacuda tu vida, mantén la atención puesta en la palabra de Dios. Él dice: no temas, yo estoy contigo, yo cumpliré mi propósito en tu vida. Y con esta certeza podemos navegar con toda convicción, seguridad, sabiendo que hay victoria en nuestras vidas. Estamos en el camino hacia la madurez espiritual y Dios va con nosotros y en nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que no es una palabra fácil, Señor, a nuestros oídos escuchar, que podemos enfrentar adversidades, aún después de que ya hemos enfrentado algunas. Pero tú nos llamas a recuperar las enseñanzas, las lecciones aprendidas de cada prueba, de cada problema, de cada adversidad por la que hemos pasado, para que estemos firmes en ti, Señor. Y que al enfrentar la próxima tempestad, sepamos que no vamos solos, que tú vas con nosotros, que esa tempestad tendrá su tiempo, tendrá sus propias circunstancias, tendrá sus propias pérdidas, pero sobre todo habrá una victoria, Señor. Que ninguna vida de tus hijos se perderá, que la vida de tus hijos será guardada y que finalmente tú cumplirás tu propósito eterno en nuestras vidas, que es conocerte a ti, Señor, que nos sea revelado Cristo y que Cristo sea manifestado a través de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, que sea fortalecida cada una hoy, Señor. Todo aquel que pasa en este momento por prueba, Señor, que salga de este lugar con la convicción, con la certeza de que ese tiempo pasará y que aprenderá y que tú, Señor, serás su fortaleza. Tú serás quien le libere, le sane, le restaure. Tú serás quien le recompense, quien le consuele, quien le anime. Tú serás quien provea para todo lo que se necesite, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El secret